a través de una pluralidad de manifestaciones, de nombres, de títulos, de expresiones. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, sigamos leyendo. Dice el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se dice, ahí está, hagamos. ¿Con quién hablaba Dios? Repito, se dice que hablaba el Padre separado, del Hijo separado, del Espíritu Santo separado, cosa que la Biblia no dice eso. Es imaginación humana, porque la Biblia no dice tal cosa. ¿Qué dice la Biblia entonces? Vamos a mirar con quién hablaba Dios y a qué se refería, ¿verdad? Dios, primeramente, sin ir muy lejos, el mismo versículo 27 aclara y dice: y creó Dios. No dice y crearon, sino y creó Dios, singular, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que Dios mismo, en singular, un solo Dios, es el que creó al hombre, es el que hizo al hombre, es el que formó al hombre. Pero entonces, ¿por qué dice aquí hagamos al hombre? ¿Qué significa esta expresión hagamos? ¿Con quién hablaba Dios cuando decía hagamos al hombre? ¿Sí me explico, mis hermanos? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a comenzar a ir a través de la escritura. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 22. Veamos qué dice la palabra. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí nos dice el Señor, una vez más miramos la misma expresión que se repite, miramos la misma frase, ¿verdad? Y dice, y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que puso Dios ahí? Querubines. Entonces, cuando Dios está hablando en el versículo 22 y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, vuelve la misma expresión, sabiendo el bien y el mal. ¿De quién está hablando? ¿A qué se refiere? Tampoco no nos da mucha luz. Podemos usar nuestra imaginación para decir una cosa, para decir otra cosa. Hasta allí no miramos nada claro, solamente seguimos mirando la misma expresión. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién se refiere Dios cuando habla uno de nosotros? ¿De quién está hablando Dios? Hagamos al hombre. ¿A quién se está dirigiendo Dios? ¿Con quién está hablando? Vamos a la palabra. Génesis capítulo 11. Vamos a avanzar. Estos son los fundamentos que se toman para enseñar, repito, la separación de Dios, diciendo que es más que uno, que son diferentes deidades, diferentes personas, ¿verdad? Cosa que la palabra no lo enseña de esa manera. Entonces, ¿qué dice Génesis 11? Vamos a mirar los fundamentos, no solamente que uno toma, sino los fundamentos que se toman, ¿verdad? Y analizarlos a ver si en verdad son sólidos o no son sólidos. Hasta aquí miramos que Génesis 1:26 no nos da claridad. Deja para que la mente vuele a lo que se quiere imaginar la persona. No dice una cosa u otra. Miramos que Génesis 3:22 tampoco nos da un fundamento. ¿Con quién hablaba? El hombre es como uno de nosotros. Ahora vamos a Génesis 11, que dice la palabra del versículo 6 al 9. Y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Hasta ahí, mi hermano. Dice el versículo 7, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios está mirando la construcción de la torre de Babel y dice que no le agradó, y dijo, bueno, he aquí ahora, dice, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Quién fue quien descendió?
Se le toma el mismo crédito y se dice, fue el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, tres personajes distintos, los que descendieron a confundir las lenguas de aquellos hombres que edificaban la Torre de Babel. La Biblia no dice tal cosa. Esa es imaginación humana. La Biblia solamente dice, y dijo el Señor, he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces descendamos. ¿Con quién hablaba Dios? Todavía no nos da luz la palabra. Todavía no analizamos ni entendemos de quién estaba hablando. Si decimos era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, era tal o tal otra cosa, vamos a estar usando nuestra imaginación y no es algo bíblico. ¿Sí me explico? Porque aquí no nos da luz la palabra para decir de qué está hablando Dios, con quién está hablando Dios. Bajemos y confundamos ahí su lengua. ¿A través de qué se mueve Dios? ¿A través de quién se mueve Dios? Vamos a estar hablando en esta mañana de la extensión de Dios hacia los hombres. Y vamos a estar hablando de algo muy hermoso. Vamos a la palabra y vamos a Isaías capítulo 6. Estoy usando todos los versículos que se usan para fundamentar la doctrina de dividir a Dios separadamente, ¿verdad? Diciendo que son tres distintos, diferentes, no que es uno con tres diferentes manifestaciones o con una diversidad de manifestaciones. Amén. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciares de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Continúe, mi hermano. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Hasta ahí nos detenemos. El versículo 8 dice: después oí la voz del Señor. Isaías está con una visión, una revelación maravillosa de la gloria de Dios. Querubines, serafines alrededor del trono de Dios de la gloria, diciendo: santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Un carbón encendido sale del trono de Dios y toca los labios de Isaías, limpiando su boca. Y llega un momento cuando Dios dice: después oí la voz, dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Vuelve la misma expresión. Hagamos al hombre, bajemos y confundámoslo. ¿Quién irá por nosotros? Está hablando en plural. ¿De quién habla? Todavía este pasaje no nos da luz tampoco para poder definir de quién está hablando, con quién se está dirigiendo Dios, con quién está hablando Dios, a quién se refiere cuando dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, hasta este momento miramos que simplemente los fundamentos que se toman para argumentar esta separación de Dios son simplemente una idea, un concepto humano que sale de la imaginación del hombre, pero no que tiene fundamentos en la palabra de Dios, porque aquí no nos da luz la palabra en lo absoluto para decir con quién hablaba. Simplemente dice que oyó la voz y que preguntó, ¿verdad? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos ahora a mirar la otra porción.